vamos a resolver un sistema de ecuaciones. Entonces vamos a resolver un sistema de 3 por 3, que creo que en estos, pues en un sistema que es de más de dos ecuaciones y dos incógnitas, eh, se ve mejor la forma de aplicar los métodos tanto de Gauss como de factorización LU. Entonces vamos a resolver este sistema de ecuaciones que está acá empleando dos métodos. El método de Gauss sin pivoteo, es decir, no vamos a hacer intercambio de filas, y por la factorización LU. Entonces recordemos los requisitos que debe tener un sistema de ecuaciones para que sea considerado pues un sistema de ecuaciones que se pueda resolver por el método de Gauss y por el método de factorización LU. Entonces primero debemos mirar que el número de ecuaciones sea igual al número de incógnitas. Entonces tenemos que las incógnitas en nuestro sistema de ecuaciones es x, y y z, y pues tenemos tres ecuaciones, entonces estamos bien. Y lo segundo que debemos mirar es que tengan las incógnitas tengan coeficientes escalares, ¿cierto? Y que cada una de las incógnitas esté elevado solamente a 1. No tengamos x al cuadrado ni y al cuadrado, porque si tenemos ese caso, pues ya no podemos emplear estos métodos, sino que nos toca pues emplear otros métodos que igual los vamos a ver en, pues en esta materia. Entonces vamos a empezar a resolver este sistema de ecuaciones primero empleando el método de Gauss. Entonces recordemos los pasos que teníamos para emplear el método de Gauss sin pivoteo. Entonces lo primero que hacíamos era construir la matriz aumentada, ¿cierto? Entonces cogíamos cada uno de los coeficientes que acompañaban a las incógnitas y colocábamos todos esos coeficientes en un arreglo matricial, que en nuestro caso va a ser un arreglo de 3 por 3, y ahí van a quedar todos los coeficientes de las incógnitas. Entonces al lado izquierdo ubicábamos los coeficientes de las incógnitas y al lado derecho aumentábamos nuestra matriz de tamaño con un vector columna, el cual está conformado por todos los coeficientes coeficientes constantes que acompañan pues a cada ecuación. Entonces eh, obedeciendo a esa regla colocamos el -9, -1, 9, -9, 1, 9. Entonces hay que tener en cuenta acá que la primera fila corresponde a la primera ecuación, la segunda fila a la segunda ecuación y la tercera fila, pues entonces escogemos, recordemos cómo era el proceso de factorización, pues de método de Gauss. Entonces lo primero que escogíamos era la primera ecuación, ¿cierto? Que correspondía a la primera fila. Entonces esa se iba a convertir para el primer, para la primera generación de ceros en la ecuación pivote, es decir, la ecuación que vamos a usar como ecuación base para poder eliminar o convertir a cero más bien los elementos de la primera columna que eran distintos al primer elemento. Entonces, con la primera ecuación vamos a eliminar o vamos a convertir a cero más bien al número 3 y al número 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir esta ecuación de tal manera que al restarla con la segunda ecuación, los, los términos correspondientes a la primera incógnita, es decir, estos que están ubicados acá, se cancelen y entonces aquí se genera un cero. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Entonces vamos a crear el primer cero. Entonces para esto, ¿qué hacemos? Esto es como una receta. Entonces para generar ese primer cero, entonces generamos el primer elemento pivote. Entonces el elemento pivote, ¿cómo se genera? Recordemos que si yo multiplico a este número por su inverso multiplicativo, pues se elimina, ¿cierto? Y quedaría, es como si aquí yo tuviera un 2 y multiplicara ese 2 por un medio, pues quedaría un 1, ¿cierto? Entonces esto es lo que yo estoy generando acá, dividiendo por el elemento A11. Y luego si lo multiplico por este elemento, pues yo, en el caso anterior que yo les estaba haciendo el ejemplo del 2, entonces si yo multiplico a 2 por 3 medios, pues me quedaría como resultado el 3. Entonces eso mismo hacemos acá. Entonces tenemos que F1 es igual al elemento A21, que sería este elemento de acá, sobre el elemento A11, que sería el elemento de acá. Esto es igual a 3 sobre 1
y esto es igual a 3. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a normalizar, vamos a hacer el proceso de normalización de nuestra fila 1. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso de normalización de la fila 1? Multiplicamos la fila 1 por el elemento pivote. Entonces ahí estamos normalizándolo para poder hacer la operación con la segunda fila. Entonces multiplicamos a F1 por la primera línea. Entonces sería 3 por los elementos de la primera línea. Y entonces en este caso la primera línea o la primera fila son 1, 1, menos 3 y menos 9. Entonces tenemos que es 1, 1, menos 3 y entonces la rayita de la matriz aumentada, y en este caso pues sería una fila aumentada con menos 9. Y entonces multiplicamos este 3 aplicando las propiedades de la multiplicación de un escalar por un vector o por una matriz. Entonces recordemos que es multiplicar el elemento escalar por cada una de las componentes. Entonces esto nos resulta en 3 por 1, 3, 3 por 1, 3, 3 por menos 3, 9 y 3 por menos 9, pues menos 27. Entonces aquí ya tenemos nuestra ecuación normalizada o nuestra fila normalizada. Ahora, esta fila normalizada solamente nos va a servir para hacer operaciones. Esta fila normalizada no va a crear una fila nueva, ni va a constituir una fila nueva para construir una nueva matriz, solamente es para operaciones. Entonces, multiplicando pues el elemento F1, que es el elemento pivote, por la primera fila, obtenemos esta fila normalizada y a esta la vamos a llamar la ecuación asterisco. Entonces, cogemos esta ecuación asterisco, como nuestro objetivo es crear el primer cero acá, en esta posición. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos la fila 2 con esta fila normalizada. Entonces cogemos la fila 2, que sería 3 menos 2, 3, aumentado, menos 1, menos esa ecuación que nosotros habíamos normalizado con anterioridad. Entonces sería 3, 3, menos 9 y menos 27. Como yo estoy restando acá, entonces todos los elementos pues de la primera fila o de la fila asterisco más bien cambian de signo. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces quedaría 3 menos 3 sería 0. Y ahí ya generé el primer 0. Menos 2 menos 3 me da como resultado menos 5. 3 menos menos 9, entonces ese menos pasa a ser más 9. Y entonces quedaría 3 más 9 es igual a 12. Y 1 menos menos 27, ese menos 27 se transforma a más 27 y nos quedaría 27 menos 1, pues nos da 26. Entonces aquí ya hemos creado la segunda fila de esa matriz, de esa nueva matriz que vamos a generar. Ahora vamos a crear el segundo cero. ¿Dónde va a estar ubicado el segundo cero? Es el último, en nuestro caso es el último elemento de la primera columna. Entonces vamos a tener en cuenta ya no la segunda ecuación o la segunda fila, sino la tercera ecuación o la tercera fila. Entonces, teniendo en cuenta la tercera fila, vamos a crear el elemento pivote. Entonces seguimos el mismo razonamiento que seguimos para crear el elemento pivote. Necesito eliminar el número que está acá. Entonces, ¿cómo lo elimino? Multiplicándolo por su inverso multiplicativo, ¿cierto? Entonces, aquí aparece el elemento A11 y lo multiplico por el elemento A31 para que cuando yo reste esas dos filas, entonces pueda generar acá el siguiente cero. Entonces el elemento pivote F2 es igual a A31 sobre A11, esto es igual a 2 sobre 1 y pues esto es igual a 2. Y entonces hacemos la misma operación que hicimos en el paso número 3, que era multiplicar en este caso ya el elemento pivote F2 por la primera línea. ¿Por qué multiplicamos por la primera línea? Porque nosotros definimos esa primera línea como nuestra línea pivote, es decir, es la que todo el tiempo vamos a usar para poder operar toda nuestra matriz en este primer paso. Entonces, multiplicando a F2 por esa primera línea, pues entonces aquí en este paso en vez del 3 va a ir el 2, entonces quedaría 2 por 1, 2, 2 por 1, 2,
2 por menos 3 menos 6 y 2 por menos 9 pues menos 18 y así generamos la siguiente ecuación. Entonces, esta sería nuestra nueva ecuación normalizada. Fíjense que cuando yo necesito eliminar un elemento de alguna fila, siempre voy a necesitar una ecuación normalizada y la fila del elemento que yo necesito eliminar. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ya teniendo esta línea normalizada o la primera línea normalizada, entonces restamos la tercera fila, que si nos devolvemos sería 2, 5, 1 aumentado 9, 2, 5, 1 aumentado 9 y le restamos esa ecuación o esa fila que nosotros habíamos hallado, que sería la normalización por el tercer elemento. Entonces sería 2, 2 menos 6 menos 18. Nos devolvemos para corroborar 2, 2 menos 6 menos 18. Entonces hacemos la resta y hacemos el mismo razonamiento que habíamos hecho en el paso anterior, en el paso 3. Entonces 2 menos 2, 0, 5 menos 2, 3, 1 menos 6, pues el menos 6 se convierte en 6 positivo y quedaría 7, 6 más 1, 7. Y este 18, como tengo un menos acá, pues sería 18 positivo y 9 más 18 sería 27. Y entonces aquí ya generamos la fila 3. Entonces recordemos cómo nosotros después de quitar los dos primeros ceros o de generar los ceros de la primera columna, cómo quedaba conformada nuestra matriz. Entonces nuestra matriz queda conformada por la fila pivote que se conserva en esta ocasión y las dos filas modificadas que yo ya generé a partir de los procesos de resta. Por eso cada vez que hacía los procesos de resta, les resaltaba con un cuadro rojo qué fila estaba obteniendo. Entonces, en el paso 4 obtuve la fila 2 y en el paso 5 obtuve la fila 3. Si tienen que generar 3 ceros, pues tienen que generar 4 operaciones de resta para poder generar los 3 ceros restantes. Y así, cada vez que va aumentando más de tamaño la matriz, pues tenemos que hacer, antes de generar esta matriz modificada, pues repetir estos pasos de resta y de generación de pivote cada vez que necesitamos pues, convertir a cero un elemento de la primera columna. Ahora vamos a considerar no la primera matriz que nosotros habíamos generado al principio con todos los elementos correspondientes a los coeficientes de las incógnitas y a los coeficientes constantes, sino que ya vamos a considerar esta matriz modificada. Entonces, en este caso, la matriz modificada va a contener la primera fila que quedó sin modificar, la segunda y la tercera fila que ya están modificados. Entonces, para este nuevo proceso, ya vamos a ignorar la primera fila. ¿Por qué vamos a ignorar la primera fila? Porque si nosotros la tenemos en cuenta en nuestros próximos procesos, si yo llego a sumar esta fila con esta fila, aquí voy a generar un elemento distinto de 0, porque este elemento es distinto de 0. Entonces, si lo sumo o lo resto, aquí este elemento ya va a ser distinto de 0 y entonces voy a deshacer todo lo que yo había hecho en los pasos anteriores. Entonces, por esa razón es que no se tienen en cuenta las ecuaciones pivotes que se tuvieron en cuenta en los pasos anteriores. Entonces, como en el paso anterior tuvimos en cuenta la ecuación pivote número 1, entonces aquí ya no vamos a tener en cuenta esa ecuación, sino que vamos a tener únicamente en cuenta las ecuaciones modificadas en esos pasos. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces para este nuevo procedimiento o este nuevo ciclo, vamos a tener que escoger una nueva ecuación pivote. Esta nueva ecuación pivote nos va a ayudar a generar el segundo cero. ¿Cuál es el segundo cero que tenemos que generar? Es este. ¿Por qué tenemos que generar ese segundo cero? Porque el objetivo de la eliminación gaussiana es que el resultado sea una matriz triangular aumentada. Entonces, una matriz triangular superior aumentada. Entonces, como necesitamos generar la matriz triangular superior aumentada, tenemos que seguir los mismos pasos para generar esa matriz. Es decir, tenemos que seguir los mismos pasos para generar los ceros.
Entonces, en este caso, como vamos a generar el 0 en esta posición y estamos usando el método de Gauss sin pivoteo, o sea, sin intercambio de filas, entonces vamos a considerar la segunda fila ya no de nuestra matriz anterior, sino de la nueva matriz, de la matriz modificada, como nuestra ecuación pivote. Entonces, para eso vamos a extraer nuestra segunda fila y vamos a escoger el elemento pivote. Pero ya ese elemento pivote va a tener en cuenta, ya son los elementos modificados. Entonces, en este caso, tomamos y vamos a denominar a nuestro tercer elemento pivote F3. Entonces, ¿cómo generamos F3? Pues seguimos el mismo razonamiento. Necesito modificar esta fila de tal manera que al restarla con la tercera fila se me genere un 0. Entonces, ¿qué hago? Divido entre este número y lo multiplico por 3 para poder tener acá un 3 y entonces cuando haga la resta, pues ya se me elimina y quede un 0. Entonces, ¿qué hago? Cojo el elemento A32, pero ya no de la matriz anterior, sino de la matriz modificada, por eso tiene esa comita, A32 comita sobre A22 comita. Pero resulta que ahí yo tengo un 3 sobre menos 5. Entonces me quedaría menos 3 quintos. Entonces, multiplicamos ese elemento pivote por nuestra segunda fila ya modificada. Y entonces vamos a tener que menos 3 quintos por menos 5, pues me queda 3, ¿cierto? Menos 3 quintos por 12 me queda menos 36 quintos. Y menos 3 quintos por 26, pues me queda menos 78 quintos. Entonces hasta ahí ya hemos generado nuestra nueva fila normalizada. Recuerden que siempre el objetivo es generar filas normalizadas de tal manera que yo pueda realizar la operación resta con la fila a la que yo le quiero eliminar o quiero convertir un elemento en 0 y pues así lo pueda generar de manera fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la fila 3 y la convertimos y la restamos con la fila modificada, que en este caso es una fila que le puse un chulito, la fila chulito, y entonces sería 0, 3, 7, 27, aumentado 27, entonces verificamos 0, 3, 7, 27 y 0, 3 menos 36 quintos y aumentado menos 78 quintos. Está bien copiado, entonces hacemos la resta y entonces tenemos 0 menos 0 me da 0, 3 menos 3 me da 0, 7 menos 36 quintos, que aquí ya quedaría una operación de suma, y entonces pues empleando la calculadora quedaría 71 quintos, 27 menos 78 quintos, otra operación de suma, y entonces me quedaría 213 sobre 5. Miren que aquí en ningún paso hemos tenido que recurrir a la inversión de la matriz, es decir, generar la matriz inversa. No hemos tenido que recurrir a ninguna operación distinta a la suma, a la resta y al producto, porque este es el objetivo de estos procedimientos. Primero, no generar la matriz inversa, que ya vamos a ver más adelante cuáles son los problemas de generar la matriz inversa. Y esos vienen derivados del problema del determinante, que es un problema muy costoso computacionalmente. Ese por una parte. Y segundo, que estas operaciones básicas pues se pueden hacer sin necesidad, cuando ya se están programando estos métodos y cuando se están haciendo también a mano, pues de recurrir a procesos complicados. Solamente son las operaciones básicas, la suma y la multiplicación. Entonces, en este caso, vamos a generar nuestra matriz final. Entonces, en ese caso, nuestra matriz final quedaría con la matriz, la fila número 1, que esa fila no se modificó para nada en este segundo paso, o en este quinto paso más bien. La fila 0, menos 5, 12, 26, porque esta era nuestra fila pivote, y colocamos pues la fila que modificamos. Si nosotros tuviésemos una matriz de 4x4 que está aumentada, pues este paso se prolongaría porque ya tendríamos que eliminar otro 0 y tendríamos que agregar un sexto paso en el que ya finalmente generaríamos el último 0. Entonces, entre más
matrices, entre más tamaño tenga en la matriz, pues se van a aumentar el número de pasos, pero el número de pasos va a tener la misma lógica. Entonces, como ya vimos o vemos en pantalla, se nos ha generado nuestra matriz triangular superior. Vemos que tenemos ceros acá y todos los elementos de arriba pues tienen algún valor y está aumentado. Entonces vamos a empezar el proceso de sustitución hacia atrás. ¿Cómo es el proceso de sustitución hacia atrás? Empiezo a resolver el sistema de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Entonces, ¿cómo hago para resolver ese proceso de sustitución hacia atrás? Entonces, empiezo con la tercera fila y en ese caso, en la tercera fila, pues nosotros tenemos que 71 quintos, como la tercera columna corresponde a la incógnita número 3 y nuestra incógnita número 3 era z, recordemos que era x, y, z, entonces tenemos que 71 quintos por z es igual a 213 quintos, porque recordemos que estos son los coeficientes constantes. Entonces nos queda 213 quintos y entonces despejando de esta ecuación, pues entonces obtenemos que z es igual a 213 quintos sobre 71 quintos. Pero por ley de extremos y medios, o sea, por ley de la oreja, entonces se nos elimina el 5 y nos quedaría simplemente 213 sobre 71. Y entonces si nosotros hacemos esa división, pues nos da 3. Entonces, por lo tanto, z es igual a 3. Entonces ya tenemos el primer elemento para sustituir en la segunda fila. Entonces, como nos estamos devolviendo, extraemos la segunda fila y sustituimos el valor de z, que sería en el tercer elemento, o sea, en 12, en la segunda fila de nuestra última matriz que hallamos. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Menos 5 por y, porque ese es el coeficiente de y, más 12 por 3, que es la variable z que yo encontré pues en el primer paso de sustitución hacia atrás, y eso es igual a 26. Entonces, pues haciendo ahí las operaciones entre coeficientes constantes, pues este me quedaría 12 por 3 es igual a 36, paso a restar y me quedaría 26 menos 36 es igual a menos 10. Entonces nos quedaría menos 5y es igual a menos 10 y por lo tanto y es igual a 2. Y por último, pues hacemos el mismo proceso. Entonces, como en estos dos pasos anteriores hallamos y y z, entonces reemplazamos en esta fila pues los valores de y y z. Y entonces, ¿qué obtenemos? X más, como es este valor, perdón, yo me devuelvo acá, este valor era 1 y este valor era 1, pues entonces quedaría x más 2y menos 3 por 3z, pues z que sería 3, entonces quedaría menos 3 por 3, que es igual a menos 9. Entonces sería x más y que sería 2, menos 3 por 3, que es igual a menos 9. Entonces en este caso sería x menos 7, pues operando esto nos queda menos 7 es igual a menos 9. Paso a sumar a menos 7 y me quedaría x igual a menos 2. Entonces así se hace el procedimiento de sustitución hacia atrás. Y entonces, por lo tanto, las incógnitas tendrían los siguientes valores. Nuestro vector x, o sea, nuestro vector de incógnitas es igual a menos 2 para el primer elemento, 2 para el segundo elemento, o sea, nuestra segunda incógnita, y 3 para la última incógnita. Y así resolvemos el sistema empleando el método de Gauss sin pivote. El segundo método que nosotros planteamos es el método de la factorización LU. Entonces, recordemos que el método de la factorización LU era convertir a la matriz A en el producto de dos matrices, una matriz triangular inferior y una matriz triangular superior. Y entonces, a partir de esas dos matrices, empezábamos a hacer procesos de sustitución hacia adelante y hacia atrás para poder hallar el resultado. ¿Cuál es de nuevo el objetivo de este método de factorización? Evitar la creación de la matriz inversa. Porque el proceso de la matriz inversa es un poquito complicado, ya lo vamos a ver más adelante. Y entonces estos métodos únicamente se valen de las operaciones hacia suma, resta y multiplicación. Y ya, solamente y pues obviamente en el concepto de trabajar con matrices aumentadas.
Entonces, ¿cómo hacemos para generar el método de factorización, emplear el método de factorización LU? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que debemos construir las matrices L y U. Las matrices L y U se construyen de la misma manera en que nosotros construimos esta matriz aumentada. La ventaja de lo que se tiene en el método de Gauss es que nosotros podemos emplear este método de Gauss para hacer muchos procedimientos. Primero, resolver sistemas de ecuaciones. Segundo, si nosotros en vez de la matriz aumentada por un vector, tenemos aquí la matriz aumentada por otra matriz del mismo tamaño, podemos generar la matriz inversa a partir de puras operaciones de suma, suma y multiplicación. Y tercero es que nosotros podemos emplear el método de Gauss sin necesidad de aumentarla, con el objetivo de generar esas dos matrices, la triangular superior y la triangular inferior. Entonces, como nosotros ya resolvimos ese problema que es generar esta matriz aumentada, y no se ve afectado pues por este aumento, porque en realidad nunca usamos ese aumento para multiplicar o dividir, sino solamente para sumar o restar, entonces nos vamos a valer del resultado que obtuvimos en el paso anterior. Entonces en el paso anterior nosotros ¿qué obtuvimos? Una matriz triangular superior. Esta matriz triangular superior es la misma que se usa en el método LU. Entonces en este caso nuestra matriz U ya la tenemos generada. Entonces en este caso nuestra matriz U va a ser 1, 1 menos 3, 5, 12 y 71 quintos, que es que es la parte izquierda de la matriz aumentada. Entonces ahora la siguiente matriz que tenemos que generar es la matriz L. ¿Cómo generamos la matriz L? Pues entonces la matriz L va a estar compuesta por todos esos elementos pivote o de normalización que yo generé en cada uno de los pasos. Por eso es que en los pasos anteriores, pues en el proceso anterior, nombré cada elemento pivote con una letra, F1, F2 o F3. Entonces, ¿cómo los acomodamos? De acuerdo al elemento que yo pretendía afectar, pues así acomodamos los elementos pivote. Entonces, como F1 pretendía generar el 0 de acá, entonces F1 va en esta posición, F2 pretendía, perdón, F2 pretendía generar el 0 de acá, entonces F2 va en esta posición y F3 pues finalmente va en esta posición. Entonces, así formamos la matriz L, que es la matriz triangular inferior. En este caso, bueno, la matriz L, entonces verificamos, F1 es igual a 3, entonces nos devolvemos, F1 es igual a 3, F2 es igual a 2 y, perdón, F1 es igual a 3, F2 es igual a 2 y F3, yo lo busco por acá, F3 es igual a menos 3 quintos. Entonces verificamos. F1 es igual a 3, F2 es igual a 2 y F3 es igual a menos 3 quintos. ¿Cuál es la característica de esta matriz triangular inferior? Que aquí nuestra diagonal va a estar compuesta de unos. Entonces la diagonal principal va a ser puros elementos 1. Y los elementos que están por debajo de la diagonal pues van a ser esos elementos pivote, 0 y 0. Entonces en este paso hemos construido las matrices L y U. Entonces recordemos qué era lo que nos decían los pasos. Primero, generar las matrices L y U. Segundo, teníamos que solucionar el sistema de ecuaciones generado por la matriz triangular inferior por D, un vector nuevo que vamos a generar que se va a llamar D y que va a ser igual a B. Este B, ¿qué va a ser? El vector de coeficientes constantes que teníamos en nuestra ecuación. Es decir, va a ser este vector. Menos 9, menos 1 y 9, que son los coeficientes constantes. Recordemos cuáles eran los pasos pues, de solucionar un sistema de ecuaciones empleando el método LU. Entonces, ¿cómo solucionamos los sistemas A, X igual a B? Pues entonces colocamos la matriz L, que es nuestra matriz triangular inferior, y lo aumentamos con el vector B.
así como teníamos AX igual B, que era la matriz A aumentada con el vector B, en este caso es lo mismo, solo que cambian la nomenclatura de las letras. L aumentado el vector B. Entonces, aquí ya tenemos una matriz triangular inferior aumentado por un vector. Entonces, aquí aplicamos el proceso que nosotros llamamos sustitución hacia adelante. ¿Cómo es el proceso de sustitución hacia adelante? Se hace de una manera similar al proceso de sustitución hacia atrás, solo que vamos a resolver el sistema de arriba hacia abajo. En el método de sustitución hacia atrás nosotros lo resolvíamos de abajo hacia arriba, pero ahorita ya vamos a emplear pues el sentido contrario y entonces vamos, ya tenemos el resultado de la fila 1, que sería nuestra constante D1, o sea el primer elemento de ese vector D. Entonces sería D1 es igual a menos 9. Después sustituyo este D1 en la segunda fila y me quedaría 3 por menos 9 más D2, porque esta es la segunda columna, entonces el coeficiente de D2 es 1, es igual a menos 1. Despejo D2 y me da 26. Miren que aquí ya estamos teniendo unos valores que nos resultan conocidos. Y la fila 3 es igual a 2 por menos 9, que fue el valor que hallé en fila 1, menos 3 quintos por 26, que fue el valor que hallé en fila 2, y de 3, esto es igual a 9, hago las operaciones algebraicas correspondientes, y esto me da que de 3 es igual a 213 quintos. Miren que acá, este vector nosotros ya nos parece conocido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque corresponde a este vector aumentado, ¿cierto? Ahí podemos corroborar. Y entonces el siguiente paso sería solucionar el sistema de UX por D. UX es igual a D, es decir, la matriz superior, la matriz triangular superior y este vector D, pues exceptuando el error del 5 acá. Y entonces en este caso quedaría la matriz aumentada, pues esta matriz ha aumentado el vector. Miren que esta matriz aumentada es la misma que obtuvimos acá, en este paso de Gauss, solo que para obtener esta matriz aumentada en el método de LU se hacen unos procedimientos diferentes, ¿cierto? Entonces nosotros ya tenemos la solución de este sistema y pues si no lo tuviéramos, en ese caso pues empleamos la sustitución hacia atrás. Entonces empezamos con la fila 3, la fila 2 y finalmente la fila 1. Entonces pues nosotros como ya tenemos esos resultados, entonces simplemente hacemos la sustitución hacia atrás y entonces por lo tanto pues vamos a obtener la misma solución de nuestro sistema de ecuaciones. Entonces vemos que por ambos lados dieron las ecuaciones, los resultados pues de las incógnitas y pues así podemos verificar que los dos procesos pues estuvieron bien, pues exceptuando pues ese error que se tenía. Estos métodos no son los únicos para solucionar sistemas de ecuaciones, como ustedes ya vieron pues en el video de explicación. Ahí estaba, tenemos la solución de Cramer, podemos usar Cramer en este caso, que es como el primer acercamiento al manejo de determinante o de matriz que se tiene. Podemos hacer, como tenemos un sistema de 3×3, ya estas ecuaciones son pues a planos, entonces ahí vamos a tener pues el cruce de 3 planos. Si tuviéramos uno de 2×2 pues serían 2 líneas, entonces podemos utilizar la solución gráfica y podemos usar eso para hallar la solución pues de la ecuación, e incluso podemos usar la matriz inversa, pues que es el que pues nosotros siempre nos acordamos para solucionar el sistema de ecuaciones. Y también tenemos las soluciones algebraicas, que es el método de igualación, sustitución y reducción. Entonces, pues realmente se puede usar cualquier proceso para solucionar los sistemas de ecuaciones algebraicos. Recuerden que esto es solo para sistemas de ecuaciones algebraicos. Entonces, donde nosotros solamente vamos a tener el mismo número de incógnitas, el número de incógnitas igual al número de ecuaciones y que vamos a tener
las incógnitas no van a estar multiplicadas entre sí, entonces no vamos a tener XY, XZ, YZ, bueno, y sus combinaciones. Y segundo, que no van a estar elevadas a una potencia diferente a 2, es decir, que no son x al cuadrado, y a la 3, etc. No son eso porque si no ya nos tocaría emplear otros métodos. Ahora vamos ya para ir a la segunda parte de los ejemplos que íbamos a solucionar hoy, pues vamos a ver el método de Cholesky. El método de Cholesky es un método muy singular porque este solamente se puede aplicar para matrices simétricas. Si nosotros no tenemos matrices simétricas o hacemos dos cosas, o empleamos cualquiera de los otros métodos que nosotros vimos, pero realmente eso nos va a llevar a un problema tipo soluciones infinitas o ninguna solución. Y segundo, convertimos esa ecuación a, o esa matriz asimétrica. Entonces, o sea, aquí estamos partiendo del hecho que nuestras matrices son cuadradas. Entonces, que el número de filas es igual al número de columnas. Si ya tenemos que el número de filas no es igual al número de columnas, no, entonces ahí ya vamos a tener los casos de soluciones que yo les comentaba anteriormente, ninguna solución o todas las soluciones. O la solución va a ser, son rectas, planos, bueno, etcétera. Y entonces, para ese tipo de matrices que son simétricas y cuadradas, pues entonces aplicamos el método de Cholesky. El método de Cholesky realmente es un método más bien sencillo de emplear porque son operaciones, aquí ya pues introducimos la nueva operación raíz cuadrada, pero pues tampoco es una operación complicada y se puede hacer con sin necesidad de calculadoras graficadoras y sin necesidad incluso de computador. Es un proceso que es fácil de hacer a mano. Entonces vamos a resolver o vamos a aplicar el método de Cholesky para descomponer nuestra matriz. ¿Cuál era el objetivo del método de Cholesky? Descomponer nuestra matriz A simétrica cuadrada en dos matrices. Una matriz U, que es una matriz triangular inferior o superior, pues como se pueda expresar, eso en realidad no cambia el resultado. Y en una segunda matriz que es la transpuesta de esa matriz. Entonces, esa es una de las ventajas del método de Cholesky, que yo puedo estar generando al mismo tiempo una matriz triangular superior y una matriz triangular inferior, que van a tener los mismos componentes. Entonces, en este caso, vamos a hacer la solución de esta matriz A. Entonces, lo primero que tenemos que ver en cualquiera de los métodos es si nuestra matriz o nuestro sistema de ecuaciones cumple con los requisitos para ser resuelta de esa manera. Entonces, en nuestro caso, en el método de Gauss y en el método de LU, es que el número de ecuaciones sea igual al número de incógnitas y que nuestras ecuaciones sean algebraicas. En el ejemplo anterior lo cumplía. Entonces, ¿qué tenemos que verificar aquí? Que nuestra matriz sea simétrica. Entonces, nuestra matriz es cuadrada y es simétrica. Bueno, entonces vamos a ver. El elemento A21 es igual al elemento A12. Bien. El elemento menos 5, es decir, el elemento A31 es igual al elemento A13. Bien. El elemento A32 es igual al elemento A23. Bien, listo, es simétrica. Otra forma que tenemos de hallar que nuestra matriz sea simétrica es que A por A transpuesta es igual a la matriz identidad. Ese es otro método que nosotros tenemos pues para corroborar, pero pues cuando ya tenemos matrices muy grandes y pues es un poco complicado pues verificar término a término. En esta matriz que es de 3×3 pues queda fácil, pero pues en otras matrices pues ya se puede hallar, aplicar esa estrategia. Ahora, el segundo paso es hallar los elementos que están por fuera de la diagonal y dentro de la diagonal. Entonces, recordemos que en el método de Cholesky nosotros tenemos dos fórmulas. Una para hallar los elementos por fuera de la diagonal y otra para hallar los elementos que están en la diagonal.
Entonces, ¿cuál era la fórmula que nosotros teníamos para hallar los elementos que están dentro de la diagonal? Pues teníamos una fórmula con raíz cuadrada que ustedes pues pueden consultar ahí en el libro. Entonces, en este caso, tenemos que vamos a hallar el primer elemento que va a estar pues encima de la diagonal. Yo que les recomiendo acá, es más fácil generar la matriz por columnas, porque si ustedes la van a generar por filas, se van a tener que volver al proceso de generarla por columnas. Entonces, o dependiendo pues de la nomenclatura que estén usando, como esto es una matriz simétrica, prácticamente da igual resolverla por columnas o resolverla por filas porque da el mismo procedimiento, solamente que cambia el orden de los subíndices. Eso sí lo tienen que tener en cuenta. ¿Yo qué prefiero hacer? Construir una matriz tipo columna. Entonces, una matriz por columnas. Y se puede llamar U, L, T, bueno, como a ustedes les quede más fácil. Entonces, en mi caso voy a llamar a esa matriz una matriz U. Entonces, en este caso, voy a generar el primer elemento. Entonces sería U, que es igual a 1, pues sería 1, 1. Y eso es igual a la raíz cuadrada del primer elemento de la matriz. Ya, eso es todo. Porque no tengo ningún elemento generado adicional pues de esa matriz U, ¿cierto? Esa descomposición de Cholesky. Entonces, como solamente tengo solamente para la generación de este valor, solamente me valgo de la matriz, prácticamente no he generado ningún elemento, entonces simplemente cojo este elemento y lo multiplico y le saco raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 25 es igual a 5 y eso es todo. Ahora, el elemento 2, 1, que sería lo mismo que hallar el elemento 1, 2. Entonces sería igual a 2, 1, que es lo mismo que hallar a 1, 2, porque es simétrico. Y esto, como yo ya cuento con un elemento, que es mi elemento 1, 1, U1, 1, entonces cojo el elemento A2, 1, que es lo mismo que el elemento A1, 2, sobre mi elemento U1, 1. Ya este elemento U1, 1, entonces sería igual a a 15 sobre 5 y eso es igual a 3. Y ya he generado tanto el elemento de la primera columna, pues de la primera columna como de la transpuesta. Miren la facilidad pues de este método que yo estoy generando en esta ocasión. Puedo generar el elemento transpuesto y el elemento original de una vez. Entonces, por cada operación que yo haga, estoy haciendo de una vez la generación de las dos matrices prácticamente. Entonces, ya aquí hallé mi elemento 2, 1 y mi elemento U3, 1, que sería lo mismo que el elemento 1, 3, sería igual a 1, 3, o que es igual a 3, 1. Miren, en este caso es menos 5 y menos 5, da lo mismo, sobre 1, 1, que es igual a 5. Entonces sería menos 5 sobre 5 es igual a menos 1. Y aquí ya he generado tanto la columna 1 de la matriz U como la fila 1 de la matriz U transpuesta. En algunos libros aparece que esta en realidad es mi matriz U o mi matriz L y esta es mi matriz L transpuesta. Pero pues es lo mismo porque como es, o sea, si ustedes le sacan la transpuesta a este, pues le va a dar este. Si ustedes le sacan la transpuesta a este, pues les va a dar este. Entonces, para que no se confundan, cuando pues les aparezcan en orden contrario, que la matriz triangular inferior es en realidad la transpuesta y la matriz original es la matriz triangular superior. No se confundan por eso. Esa es otra ventaja del método de Cholesky, que como está trabajando con matrices simétricas, esas dos matrices también pues van a ser más fáciles de operar y el resultado va a ser el mismo, ¿cierto? Entonces, la columna 2, que es lo mismo que la fila 2, es igual a U2, 2, porque yo ya necesito generar el elemento de la diagonal. Eso es otra cosa que les quería comentar. Siempre hallen primero los elementos de la diagonal, siempre, porque son los más fáciles de hallar y porque no requieren ¿qué? No requieren elementos adicionales. Todos los elementos que ustedes trabajan en la diagonal ya los han hallado en sus procesos anteriores. En cambio, con el U32 necesitan los elementos nuevos de la columna 2
o el elemento nuevo de la diagonal para poder generar los siguientes elementos. Entonces, primero ustedes que hayan siempre los elementos de la diagonal, o sea, siempre sacan esa raíz cuadrada. Ahora, en el caso de U22, ustedes van a tomar el elemento A22, que sería 10, menos el elemento 21 o el elemento 12, que es lo mismo, al cuadrado. Entonces, en este caso, mi elemento 21 es igual al elemento 12, que en este caso sería igual a 3. Entonces, ¿cuánto es 3 al cuadrado? Pues 9, ¿cierto? Entonces sería 10 menos 9, pues da raíz de 1, y raíz de 1, pues da 1. Entonces, el segundo elemento, pues como está en la diagonal, pues no cambia de posición. 1 y 1. Y ahora vamos a generar el elemento 2, 3, que es igual al elemento 3, 2. Entonces, en este caso sería A3, 2 menos U3, 1, U2, 1. ¿Cómo sería con el, si yo uso el caso contrario, U2, 3? Pues sería A2, 3 menos U1, 3, U1, 2. Esa sería como la única variación que presenta esa fórmula, pero como nosotros tenemos matrices que si yo la cambio si yo la transpongo, pues voy a obtener pues la misma matriz, pero pues ya en ubicación triangular superior o inferior, pues la ventaja es que estos elementos ya los he hallado anteriormente. Entonces sería A32 menos U31, U21 sobre U22. Entonces sería A32, que es 1. Aquí está. A32, que es 1. Menos U31, U22. U31, U22. 3 por menos 1, menos 3, ¿cierto? Y como traigo el menos de acá, sería 3. 1 más 3, 4 sobre 1, 4. Entonces aquí ya tengo 4 y 4. Y eso me da la columna 2. Y U33 es igual a la raíz cuadrada. Y recuerden que este es el último elemento de la diagonal. Y entonces, como ya estamos generando el último elemento de la diagonal, pues solamente tenemos que generar ese elemento. Entonces sería A33, que sería 21, menos U31 al cuadrado, que ya lo había hallado anteriormente, menos U32 al cuadrado, que ya lo había hallado anteriormente. Entonces sería raíz cuadrada de 21 menos 1 menos 4 al cuadrado, que es igual a 16. Entonces raíz cuadrada es igual a, pues hago esa resta, que sería 21 menos 17, y pues es 21 menos 17 me da 4, ¿cierto? Entonces raíz cuadrada de 4, y esto es igual a 2. Y en el paso 3, pues construyo las matrices U y las matrices U transpuesta. Entonces sería 5, 3 menos 1, 5, 3 menos 1, primera columna, 1, 4. Recuerden que como estoy generando, en mi caso estoy generando una matriz triangular inferior, entonces mi primer elemento es 0, entonces sería 1, 4, y el último elemento pues sería 2, entonces 0, 0, 2. Y por la transpuesta de eso, pues sería convertir las filas en columnas. Entonces la primera fila se convierte en la primera columna, 5, 0, 0, 5, 0, 0. La segunda fila se convierte en la segunda columna, 3, 1, 0, 3, 1, 0. Y la tercera fila se convierte en la tercera columna, que es menos 1, 4, 2, menos 1, 4, 2. Y así hacemos la descomposición de Cholesky para matrices simétricas.